Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda Gerson Anaya una vez más a este comienzo de estudio de este nuevo trimestre. Le damos las gracias a Dios por habernos permitido completar un estudio de 3 meses, pero estamos comenzando uno nuevo. Agradezco, hermanos, porque se siguen suscribiendo, porque siguen compartiendo estos videos, para así poder todos juntos prepararnos para estos días del fin. Bueno, este trimestre va a llevar por nombre, ¿verdad?, el título Los 3 mensajes cósmicos. Ustedes pueden ver por allí. Ahí tienen el librito, así que por aquí arriba lo vamos a poner. Espero que ustedes lo puedan obtener. Si necesitan algún link o algo en donde bajarlo en la computadora, pueden dejarme un mensaje, escribirme en privado y les voy a compartir ese link a ustedes. Damos gracias a Dios porque nos permite grabar. Estamos todavía un poquito tocaditos aquí de la garganta, pero yo sé que el Señor va a permitir que podamos estudiar todos juntos. Recuérdense, la recomendación, su Biblia, por favor, todo el tiempo, al momento de estudiar, algo con que tomar notas y, por supuesto, el libro de estudios. Me acompañan entonces a poder orar, así podemos invitar al maestro que va a dirigir este estudio. Por favor. Padre, una vez más, pedimos y rogamos el perdón de nuestras faltas, de nuestras equivocaciones. Le rogamos, Señor, que al comienzo de este nuevo trimestre, que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine, el que nos dé sabiduría de lo alto para poder, Señor, enriquecer nuestra vida espiritual, para poder estar preparados para dar una respuesta con amor, pero sobre todo, Señor, para poder vivir vidas que honren su nombre. Al comienzo de este trimestre, en sus manos coloco a todas aquellas personas a las cuales van a llegar este video, a mis hermanos, a los suscriptores. Yo como su servidor me pongo en sus manos también, Señor, para que usted pueda llenarnos de sabiduría y entendimiento para poder discernir estas enseñanzas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título para esta semana es un título que nos debería de entrada, ¿verdad?, de llenar de gozo, de alegría. Jesús gana, Satanás pierde. Mire qué bonito título con el que estamos comenzando este estudio. Jesús gana, Satanás pierde. Vamos a leer el versículo que viene en la portada, ¿verdad?, de esta semana. Ahí está en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Así que acompáñenme entonces a poder leerlo todos juntos. Y dice de la siguiente manera: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. A lo largo de la historia ha habido ejércitos que eran mucho, pero mucho más inferiores, eran pequeñitos en número y tal vez incluso en armamentos, comparado con sus contrincantes, ¿verdad? Pero aún así, estos este grupo pequeño lograron vencer y ganaron batallas súper importantes. Nosotros también hoy en día estamos en una desventaja numérica. Estamos en una batalla de vida
y una batalla vida o muerte, ¿verdad? Con un enemigo astuto. Y luchamos al igual que estas historias que hemos visto con una inferioridad, ¿verdad?, de condiciones, aún en contra de cualquier pronóstico, porque parece que las fuerzas del mal son invencibles. Aparentemente sufrimos ciertas pérdidas y la derrota parece inevitable. La victoria se muestra inalcanzable. Claro, eso es desde una perspectiva meramente humana. Parece que las fuerzas de Satanás nos van a agobiar. Pero gracias a Dios, aunque estemos en inferioridad de condiciones, aunque humanamente hablando llevemos la de perder, aunque los ataques de Satanás sean feroces, con Jesús finalmente obtendremos la victoria. La temática esencial del último libro de la Biblia, o sea, el Apocalipsis, se trata justamente de esto, en donde Jesús gana y Satanás pierde. Y la esencia de esta batalla se describe en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Y es el énfasis del estudio de esta semana. Este estudio nos preparará en forma adecuada para entender Apocalipsis, especialmente el capítulo 14, ¿verdad?, en donde está el mensaje de los 3 ángeles. Vamos entonces a entrar de lleno, denle vuelta a su paginita, vamos a ver la batalla en el cielo, donde todo comenzó. Apocalipsis 12 presenta varios episodios dramáticos. Parece que nos enseña a muchos rasgos, ¿verdad?, el conflicto secular entre el bien y el mal que comenzó justamente en el cielo, pero que terminará aquí en la tierra. Y estos acontecimientos recorren la línea del tiempo, desde la escena de la apertura de la rebelión de Satanás allá en el cielo, hasta sus ataques viciosos, o sea, unos ataques tremendos en contra del pueblo de Dios, específicamente en los últimos días. Para entrar en contexto, vamos a leer, busquen su Biblia, capítulo 12 de Apocalipsis, manténgalo por allí, que es justamente en donde nos vamos a desarrollar esta semana, y leeremos del versículo 7 al versículo 9. Dice de la siguiente manera, empezando del versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí se describe el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Pero, ¿cómo es posible que algo así pueda suceder en el cielo? ¿Qué implican estos versículos acerca de la realidad, específicamente del libre albedrío? O sea, la libertad de elegir es un fundamento, un principio fundamental, del gobierno de Dios, tanto en el cielo como aquí en la tierra. Porque Dios no nos creó como unos robots que se pueden controlar o que se les pueden programar para que hagan lo que quieren. Y no creó ni siquiera robots ni en el cielo, mucho menos aquí en la tierra. Como seres humanos nosotros, la Escritura dice que somos creados a imagen de Dios. Y es por eso que nosotros tomamos, ¿verdad?, o tenemos el privilegio de tomar decisiones morales. O sea, de saber cuál es el mal y cuál es el bien. Dios no nos restringe, no nos pone en un lugar en donde dice, bueno, esto es lo que van a hacer
y no hay otra opción. Dios nos da la opción a nosotros, nos da el privilegio del libre albedrío de poder hacer nuestras propias decisiones. El poder de elegir está estrechamente alineado con la capacidad de amar, porque si se limita el libre albedrío, entonces se destruiría la habilidad de amar, porque el amor nunca puede forzar ni puede coaccionar a nadie. El amor es una expresión del libre albedrío. Todos los ángeles celestiales se enfrentaron a la decisión de responder al amor de Dios o de alejarse con egoísmo, arrogancia y con orgullo. Así como el amor confrontó a los ángeles celestiales con una decisión eterna, Apocalipsis nos conduce a nosotros a tomar decisiones eternas en el conflicto final de esta tierra. Nunca ha habido una opción neutra en este gran conflicto. Es por eso que el mismo Señor Jesús mencionó allí en el libro de Lucas, en el capítulo 11, versículo 23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, ni la habrá esta opción en la guerra final de la tierra, en donde no vamos a poder permanecer neutros. Así como cada ángel se decidió por el bando de Jesús, también cada ángel decidió por el bando de Lucifer. Ellos también tenían o tienen el libre albedrío, al igual que nosotros. Y todos nosotros enfrentamos esa misma decisión final que es irrevocable en el tiempo del fin. Todos vamos a tener que hacer una decisión. ¿A quién le daremos nuestra lealtad? ¿A quién le vamos a ofrecer nuestra adoración? ¿A quién le vamos nosotros a ser obedientes? Porque este ha sido siempre el problema con la humanidad y será aún más dramático cuando lleguemos a la crisis final de la historia de esta tierra. Pero hay una noticia increíblemente buena, porque Apocalipsis 12 describe el conflicto, ¿verdad?, de entre Satanás y Cristo, pero sale triunfante Cristo. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es decidir de estar del lado ganador. Y eso lo hacemos usando el libre albedrío que Dios nos da. Primero Dios, que cada uno de nosotros podamos elegir por el bando ganador de Cristo. Es difícil a veces comprender cuando nos encontramos en una ceguera espiritual. ¿Cómo podemos elegir a veces unirnos al equipo perdedor? Y es bueno tener esa opción o tener el poder de elegir el bando en una batalla en donde nosotros ya sabemos a través de la Escritura que Cristo gana. Si nosotros nos pusiéramos a pensar qué sagrado es el libre albedrío y qué sagrado fue para Cristo ese libre albedrío, que aunque sabía que esa decisión que Él tomaba de tomar nuestro lugar lo llevaría a la cruz, y de todos modos ese libre albedrío que nos dio a nosotros es el que lo llevó a Él, ¿verdad?, a todo sufrimiento, a tomar nuestro lugar. Pero aún así, conociendo, Dios nos dio a nosotros la libertad de elegir. Saben que vivimos día a día, nuestra vida es una vida
de elecciones, en donde elegimos hacer algo que nos beneficia o hacer algo que no nos beneficia. Y eso es a diario. Desde que despertamos, elegimos si vamos a orar, elegimos si vamos a estudiar, elegimos si nos vamos a bañar, si vamos a lavar nuestros dientes, si vamos a hacer algo, ¿verdad? Elegimos, son elecciones. Y cada vez que elegimos algo que no nos va a beneficiar, vamos a cosechar esas consecuencias. Pero en la batalla del cielo, conociendo nosotros el resultado final, creo que está más claro que el agua que nosotros deberíamos de elegir el bando, ¿verdad?, de Cristo Jesús. Y es por eso que, teniendo en cuenta de que el libre albedrío es un regalo sagrado, pero también fue un regalo costoso, nos debería de llevar a pensar cómo lo vamos a utilizar. El día lunes nos habla del ataque de Satanás. El ataque de Satanás. Y para entrar en contexto, leemos en la Escritura, en el capítulo 12 de Apocalipsis. Recuérdense que les dije que íbamos a estar. Manténgalo. Y vamos a leer del versículo 1 al 9 para que entendamos todos estos ataques. Miren lo que dice. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya el lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En esta historia vemos un símbolo, ¿verdad?, de una vara de hierro. Ese símbolo de la vara de hierro es un gobierno inquebrantable, todopoderoso e invencible. Jesús enfrentó cada una de las tentaciones que enfrentamos nosotros, pero resultó vencedor. ¿Por qué? Porque el diablo es un enemigo derrotado. Cristo ha triunfado sobre Satanás. ¿Cómo lo hizo? Con su vida, su muerte y su resurrección. Y como Jesús ya ha derrotado al diablo en la cruz del Calvario, nosotros también podemos ser victoriosos. Porque la victoria de Cristo sobre Satanás fue completa, no fue a medias. Pero el gran conflicto entre Cristo y Satanás todavía no ha terminado. Sin embargo, cuando nosotros aceptamos por fe lo que Cristo hizo por nosotros, se cancela nuestra deuda por los pecados que tenemos
y estos pecados son perdonados. Nosotros pasamos de ser pecadores, de pasar de ser trapos de inmundicia, venimos a ser perfectos ante la vista de Dios, porque la justicia de Cristo es la que nos cubre. Pablo escribe acerca de esto y dice: hallado en él, no en mi propia justicia que viene por la ley, sino en lo que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe. Escribió allí en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Si nosotros recibimos el perdón, no hay nada de lo que se nos pueda acusar. ¿Por qué? Porque Jesús conquistó y venció para siempre. Lo peor que el pecado y la maldad podían hacernos fue cancelado. Jesús pagó completamente por nuestros pecados. Cuando aceptamos a Jesús, esto lo hacemos por fe. Tenemos nosotros que aceptar también el triunfo de Él como un triunfo nuestro. El problema es que cuando no creemos en esta victoria de Cristo Jesús, muchos cristianos entonces vivimos vidas derrotadas porque no aceptamos por fe la victoria de Cristo. Y esto es vital para nosotros, vital para la seguridad de nuestra salvación. Porque la salvación es gracias a la victoria de Cristo sobre Satanás. Recuérdense que cuando nosotros aceptamos la salvación genuina por fe, estamos aceptando únicamente bajo los méritos de Cristo. Y esa salvación genuina nos hace vivir en victoria y no vivir derrotados. Tenemos nosotros, hermanos y amigos, que hacer propia esa experiencia de la que Pablo habla allí en Filipenses en el capítulo 3 y versículo 9, que habla con seguridad y dice: ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nosotros tenemos que aceptar esa victoria. Día martes justamente nos va a hablar de esa aceptación. La Biblia nos presenta un marco en donde vemos a un Jesús que nunca ha perdido ni nunca perderá una batalla contra Satanás. Porque Jesús es el conquistador poderoso. Él es el vencedor sobre los poderes del mal. Una cosa es creer que Jesús obtuvo la victoria sobre las tentaciones de Satanás. Y otra muy distinta es creer que la victoria de Cristo es también nuestra victoria. ¿Está viendo? La victoria de Cristo es nuestra victoria. Cuando nosotros aceptamos eso por fe, vivimos como vencedores. Yo no sé si usted se ha dado cuenta a veces en los ámbitos deportivos, cuando miramos al equipo ganador, ¿cómo es su actitud? ¿Cómo es su semblante? ¿Y eso qué nos dice inmediatamente? Si nosotros estuviéramos afuera de un estadio y estamos mirando que los dos equipos vienen saliendo después de ese partido que han tenido, y podemos mirar los rostros y las actitudes de uno y del otro, claramente nos daremos cuenta quién fue el ganador. Y allí en Apocalipsis 10 nos dice que hubo una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto debe de darnos, o al menos poner un aliento en nuestras vidas. El hecho de que el acusador
el que nos acusa ante Dios ya ha sido lanzado. Pero aunque la batalla todavía, como les mencioné, continúa en la tierra, Satanás ha perdido. Y esto se explica no solo a la victoria final de Cristo en el punto culminante de la historia de esta tierra, sino también a nuestra batalla con los principados, las potestades del mal en nuestra vida personal hoy. Es triste que algunos cristianos viven frustrados y a veces desean obtener la victoria sobre alguna actitud o hábito, pero no llegan a comprender la realidad de la victoria de Cristo. Esa victoria que también es personal en nuestras vidas. Miren lo que nos dice Apocalipsis 12:11. Y ellos, dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hablando aquí de los creyentes. No dice dudando que tal vez van a vencer o que pueda que venzan. No dices, ellos le han vencido. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre del Cordero. Es que tenemos que empezar a practicar, a abrazar esa verdad bíblica. Que nos estamos uniendo, estamos poniendo nuestras vidas en aquel que ha vencido. Es por eso que este pasaje que acabamos de leer nos garantiza la victoria sobre nuestras debilidades y nuestras tentaciones. Saben que 7 veces en los mensajes de Apocalipsis, ¿verdad? Ahí a las 7 iglesias, encontramos la misma expresión de la que habla de que el que venza. Ahí en Apocalipsis 12:11 también dice, volvemos a encontrar este concepto de vencer. La palabra vencer en el idioma original del texto es nikao y se puede traducir literalmente como conquistar, triunfar, vencer victoriosamente, prevalecer. Pero tenemos que tomar en cuenta cómo es posible que nosotros seamos vencedores. El versículo 11 de ahí Apocalipsis 12 lo aclara y afirma que únicamente por la sangre del Cordero. Saben que en Apocalipsis capítulo 5 versículo 6, en una visión profética, Juan mira al cielo y ve un cordero como si hubiera sido inmolado. El sacrificio de Cristo es el centro de atención de todo el cielo. Y no hay nada más sublime que la cruz para demostrar el amor infinito que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros aceptamos por fe lo que Cristo hizo por nosotros, nuestra deuda se cancela. Y entonces ahora, ante los ojos de Dios, venimos a ser perfectos. ¿Por qué? Porque nuestros pecados son perdonados. Y también porque el acusador ha sido lanzado, aquel que nos acusaba. Y somos redimidos, salvos, victoriosos. Pero no lo somos por nuestros méritos, sino por la victoria de Cristo en nuestro favor, por lo que Él ha hecho y ha hecho por nosotros, basado únicamente en el amor. El día miércoles nos va a hablar de la mujer en el desierto. Y para entender, vamos a leer ahí Apocalipsis, vamos a leer el capítulo 12 y el versículo 6. Y miren lo que dice. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Ahora vamos a comparar este versículo de Apocalipsis 12:6 con Apocalipsis 12:14 al 16. Dice allí en el 14 que se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila
para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es tentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de delante de su boca. Aquí hay números de días, ¿verdad? Y en Apocalipsis 12:6 se habla de 1260 días. Y cuando nosotros miramos, son paralelas las expresiones tiempo y tiempos y medio tiempo de Apocalipsis 14 con los 1260 días de Apocalipsis 12:6. Es la misma profecía que se describe en el mismo periodo de tiempo que se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 7 y versículo 25, en Apocalipsis 11, versículos 2 y 3, y en el capítulo 13 de Apocalipsis y el versículo 5. Como estamos hablando en símbolos proféticos, ¿verdad? No es que hay una mujer literal con alas en el desierto, sino que estamos hablando simbólicamente y proféticamente. Y es por eso que podemos aplicar el término de tiempo profético, o sea, el principio de día por año. Y allí puede ver ese principio en donde Dios habló ahí en el libro de Números, el capítulo 14 y versículo 34, en donde, ¿verdad? Habla de un día por año. También Ezequiel 4, del 4 al 6, habla de lo mismo. Y a estas profecías, ¿verdad? Les aplicamos el mismo tiempo profético de día por año. Esto simplemente significa que un día profético equivale a un año. O sea, si estaríamos diciendo, bueno, son 7 días proféticos, estamos hablando de 7 años. Y sobre este mismo periodo profético de Apocalipsis 11:2, la Biblia de estudios, ¿verdad? de Andrews, dice de que por este motivo los intérpretes historicistas lo entienden generalmente como los 1260 años que corren específicamente del año 538 a 1798 DC. Ahora, aquí se está definiendo, y posiblemente vayamos a tocar este tema más profundo en el futuro. Está hablando de el periodo de una iglesia corrupta junto con un estado de gobierno corrupto que oprimió y persiguió y en muchas veces masacró al pueblo fiel de Dios. Esta persecución feroz y satánica en contra de los cristianos que creían en la escritura o en la Biblia, ¿verdad? Y creían que la Biblia era una extensión, ¿verdad? Y hablaba de la extensión del gran conflicto sobre el bien y el mal. Al salir de las tinieblas, ¿verdad? De la Edad Media, al momento de que se da la reforma, hubieron hombres y también mujeres que tenían que enfrentar un momento decisivo. Acuérdense que había esta persecución feroz y satánica contra los cristianos por esta entidad, ¿verdad? Religiosa, junto con el poder, que oprimían a aquel que se opusiera a lo que ellos enseñaban, que iba en contra de lo que la Biblia estaba diciendo en su palabra. Y entonces estos hombres y estas mujeres tienen que hacer una decisión. Tienen que decidir si van a ser fieles a la palabra de Dios o simplemente van a aceptar las enseñanzas de los sacerdotes de ese día y de los prelados. Entonces nosotros también hoy en día
en el año 2023, muchos tenemos que afrontar esa decisión, ese momento decisivo. O sea, aceptamos la enseñanza de la palabra de Dios o simplemente vamos a aceptar las enseñanzas de los demás. Saben que favorosamente, ¿verdad? En ese tiempo, en esa etapa decisiva de estos hombres y estas mujeres, la verdad fue la que triunfó. ¿Por qué? Porque Dios tenía a estos hombres y estas mujeres, a este pueblo, ¿verdad? Que le eran fiel a Él, aún en presencia de una tremenda oposición. Hay expresiones fascinantes y extremadamente alentadoras del cuidado de Dios en los versículos de Apocalipsis 12:6, que dice, ¿verdad? En donde se utiliza la expresión un lugar preparado por Dios. Fíjense lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo. Estas personas deciden ser fieles, ¿verdad? Y los que decidamos ser fieles hoy en día, Dios tiene un lugar preparado para nosotros. También Apocalipsis 12:14 declara que la mujer fue sustentada en el desierto. El pueblo de Dios del último día, Dios mismo lo va a sustentar. Yo a veces, ¿verdad? Escucho de que mucha gente se preocupa más porque de cómo va a comer en tiempos difíciles, de fidelidad hacia Dios, de que porque no va a poder comprar, ni vender, ni nada de eso. Están más preocupados por eso, cuando deberíamos de estar tranquilos y por fe estar confiados en que, al igual como Dios ha profetizado a través de su palabra en Apocalipsis, que Él ha preparado un lugar por Dios y que también que Él fue el que sustentó a esta mujer en el desierto. Y Apocalipsis 12:16 declara de que la tierra ayudó a la mujer y la ayudó en tiempos de una intensa persecución. Dios fue el proveedor para su iglesia en aquel tiempo. Dios es el proveedor para su iglesia hoy en día. Porque así como lo hizo en el pasado, hará lo mismo por el remanente en el tiempo del fin. Por eso que nuestra preocupación no tiene que ser qué vamos a comer, qué vamos a beber. Nuestra preocupación tiene que ser predicar el evangelio, vivir vida santa, ser diferentes, apartarnos del mal. Porque cuando vengan los momentos de prueba, las dificultades, que tal vez si no estamos fundamentados en la fe, fácilmente nos pueden desanimar. Pero si estamos fundamentados en la fe y creyendo que ese mismo Dios que hizo caer alimento del cielo por 40 años, ese mismo Dios que puso una nube sobre su pueblo para protegerlo del calor inmenso en el desierto, ese mismo Dios que llevaba que calentaba al pueblo con esa columna de fuego por 40 años. A veces lo decimos fácil porque perdemos la grandeza de los milagros de Dios. Y yo me pregunto, hemos perdido la fe en que Dios puede sustentarnos en los momentos difíciles de persecución, que nos vamos a querer salvar solo con nuestra propia mano, con nuestros propios medios. ¿Sabe cuánto hubiese durado el pueblo de Dios en el desierto sin la protección de Él? Sin esa nube dándole sombra,
sin ese fuego calentándolos de noche y sin ese alimento cayendo, hubieran durado días. Sin embargo, Dios los protegió, tuvo esa protección por 40 años. Y es por eso que tenemos que tener la fe, que es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, y que puede fácilmente suplir cualquier necesidad que tenga el pueblo remanente de Dios en tiempo de persecución. El remanente de Dios en el tiempo del fin. Es claro de que Dios tiene un remanente. Satanás ha estado en guerra con Cristo desde que se reveló en el cielo, como ya lo vimos allí en Apocalipsis 12:7. Y el propósito de Satanás en ese entonces y ahora es tomar el control del universo. Y el foco de su atención en los últimos días de la historia de esta tierra está justamente puesto sobre el pueblo de Dios, sobre tomar el control. Apocalipsis 12:17 declara enfáticamente que el dragón, Satanás, estaba enojado, estaba airado con la mujer. O sea, la mujer representa a la iglesia. Y dice que se fue a combatir al resto de sus hijos. Y esta expresión de el resto de sus hijos se traduce como el remanente. O sea, lo que quedó. Los que fueron fieles. ¿Por qué? Porque el remanente de Dios permanece fiel a Cristo, obediente a su verdad y sobre todo fiel a su misión. Apocalipsis 12:17 dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y habla de que los que guardan los mandamientos de Dios sí tienen el testimonio de Jesús. Aquí podemos ver características del remanente de Dios. Del remanente, o sea, de la iglesia de los últimos días. Se encuentra en este versículo. Es importante hacer un espacio aquí, hacer una pausa. Y yo sé que hay amigos, ¿verdad? Y hay conocidos que ven estos videos y cuando hablamos de los mandamientos, a veces quieren crear controversia en que los mandamientos fueron abolidos y que ya la ley está abolida y que la ley no tiene importancia, ¿verdad? Pero si nosotros miramos, y yo espero que los que estén viendo estén bíblicamente comprobando esto, Apocalipsis 12:17 es profético, es para el tiempo del fin. Y entonces, ¿por qué hace referencia aquí? Que cuando el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, con el remanente. Y una de las características principales que se da es que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesús. Es para que nos, ¿verdad?, se pongan a pensar. Si esta va a ser una característica importante, como lo declara Apocalipsis, entonces, ¿cómo es que los mandamientos no son importantes o que ya fueron abolidos? Porque estas son las características de la iglesia en los últimos días. Satanás está furioso contra la iglesia de Dios. El diablo está furioso con un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y va a hacer todo lo posible para destruirlo. O sea, Satanás conoce a su adversario. Satanás sabe que el verdadero adversario es aquel que es fiel a la palabra de Dios. Y como él lo sabe, llegará un tiempo en donde instigará
¿verdad? Y va a impulsar un decreto para que nadie pueda ni comprar ni vender y para que sean encarcelados. O sea, va a venir una persecución, ¿verdad? Ah, incluso hasta la muerte. O sea, ese es el plan de Satanás de agobiar al pueblo, el verdadero pueblo de Dios. Porque si Satanás no puede destruir a Cristo, entonces va a intentar destruir a lo que Cristo más quiere y por quien dio la vida. Por su iglesia, por sus hijos. La última guerra de la tierra no se localiza como muchos, ¿verdad? Ven en los periódicos y ven las noticias, en las redes sociales, creyendo que la guerra se va a llevar en el Medio Oriente. O sea, están poniendo una guerra literal en lo que están creyendo. Se están mirando los conflictos que el hombre está creando para ver cómo Dios se va a mover. Cuando es al contrario, es Dios el que está en control de todo. Pero la verdadera guerra y el verdadero conflicto se centra en nuestra mente, en nuestro corazón, en la mente del pueblo de Dios, en el corazón del pueblo de Dios que está dispersado por todo el mundo. Porque es una batalla entre dos fuerzas opuestas, entre Cristo y Satanás. Y les vuelvo a recordar, nadie se puede quedar neutro. No hay un terreno neutral. Y la pregunta de esta guerra, ¿verdad? Final es, ¿a quién nosotros vamos a ser leal? ¿Dónde vamos a poner nuestra fidelidad? ¿A quién vamos a dar nuestra fidelidad? Porque el cielo necesita creyentes que estén impulsados por el amor de Cristo, redimidos por su gracia, comprometidos en los propósitos, empoderados por el Espíritu, pero que seamos también obedientes a sus mandamientos, que estemos dispuestos a enfrentar, incluso si fuese necesario, la muerte por esa causa. Todos sabemos que este mundo, día a día, va hacia una gran crisis. Pero en Jesús, por Jesús, mediante Jesús y debido a Jesús, nuestra victoria está asegurada. Esto, claro, siempre y cuando nosotros permanezcamos, ¿verdad? Conectados a Cristo mediante la fe. Pero recuérdense, esto ya lo hemos estudiado en el pasado, que la fe verdadera, la verdadera fe salvífica, nos conduce a la obediencia. Y claro que esto es una decisión personal de cada quien. Saben que el mundo caído es el campo de batalla del amor, ¿verdad? Por Dios o el amor por Satanás. Porque como es un libre albedrío, hay un conflicto celestial en todo el universo. Y los poderes de la tierra nunca han visto un conflicto como este. Y fue señalado como el escenario en el cual se va a librar esta lucha, esta gran lucha entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno. Fue señalada esta tierra como el campo de batalla. Y todos los seres humanos desempeñan una parte en este conflicto. O sea, ahí entramos todos. Nadie, oiga bien,
puede permanecer en terreno neutral. Los hombres pueden aceptar o rechazar al Redentor del mundo. Y todos nosotros somos testigos, ya sea en favor o en contra de Cristo. Y cada persona está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Porque esa es parte del libre albedrío. Es por eso que Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que está con Cristo y mantiene la unidad de Cristo, ese es el vencedor. Jesús dijo que nosotros tendríamos aflicciones, pero también dijo que en Él nosotros encontraríamos la paz. No una paz como la que da el mundo, sino una paz genuina que solo viene de Dios. Y las pruebas a las cuales como cristianos somos sometidos, en la tristeza, en la adversidad, en el aprobio, son los medios designados por Dios para separar el tamo del trigo. Una cosa es leer y enseñar la Biblia, y otra cosa es tener mediante la práctica injertados sus principios de vida y de santidad en nuestra alma. Todo aquel que quiera ser vencedor lo puede ser en Cristo Jesús. Tenemos que esforzarnos fervientemente para alcanzar la norma puesta delante de nosotros. Cristo conoce nuestras debilidades y a Él podemos ir diariamente en busca de ayuda. No es necesario que ganemos fortaleza para un mes adelantado. Debemos vencer día tras día. Alabado sea su nombre por esa victoria y porque nos hace partícipes de ella. Gracias, hermanos, por haberme acompañado, por estar aquí a este principio de trimestre. Nos veremos aquí la próxima semana, si Dios lo permite y si Él no ha regresado. Continúo aconsejándoles que si ustedes dicen que aman a Dios, ¿verdad? Hay que amar ¿a quién? A nuestro prójimo. Que el Señor me los bendiga mucho. Hasta la próxima.